2:52, tiempo del centro de la República Mexicana. Y por supuesto, saludo con mucho gusto al abogado de este programa, Juan Luis Montero. Querido Juan Luis, ¿cómo estás? Mi querido Francisco Sea, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo tu auditorio. Y bueno, mi querido Paco, hoy ya también muchos analistas, muchas plumas, muchas personas. Hoy en la sobremesa se retoma el tema de la prisión preventiva oficiosa, haciendo alarde de tener la sentencia por parte de esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que muchos también, un sector importante, y por eso el auditorio es importante que determine qué es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por qué te escuchan o por qué hoy se dice que tiene cierto peso o repercusión en el Estado mexicano. Y bueno, el tema es la prisión preventiva oficiosa, que llega de nueva cuenta y creo que estamos cometiendo un grave error y creer que todos podemos en el análisis determinar qué es lo que sucedió, qué es lo que está sucediendo y qué va a suceder, o quiénes son las autoridades o las instituciones que deben de asumir la responsabilidad para darle cumplimiento a una resolución de esta índole. Y no todos lo podemos hacer. Es decir, yo creo que aquí primero tenemos, hasta el momento no hay un pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia al respecto, y creo que es natural. ¿Por qué? Porque hay que abrir varios expedientes para ver y determinar la medida en la que se debe de actuar por parte del Poder Judicial, ¿no? Es decir, también entendamos que paralelamente ya existían criterios por parte de la propia institución, de la propia Suprema Corte de Justicia, en donde se determinaba si la inconstitucionalidad o la afectación que podía tener al debido proceso, a la presunción de inocencia, la famosa prisión preventiva oficiosa. Ha habido debates en la misma Corte. Aquí tenemos también que no solo recae en este Poder Judicial un cumplimiento, sino también recae en el Poder Legislativo. Es decir, ¿qué tendrá que hacer el Poder Legislativo? Tendrá que modificar la Constitución, tendrá que modificar únicamente el Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde limite o donde deje de reglamentar precisamente lo establecido por la Constitución en cuanto a la prisión preventiva oficiosa, en cuanto al arraigo, etcétera. Es decir, yo creo que aquí, inclusive en el Ejecutivo, ver cómo se va a dar cumplimiento y ver también los antecedentes. Definitivamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues es un órgano judicial que es autónomo de la Organización de los Estados Americanos y que tiene, pues sabemos, su sede en San José de Costa Rica, y el propósito de esta es aplicar o interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados de derechos humanos a los cuales se somete el llamado Sistema Internacional Interamericano de Derechos Humanos, en donde formamos parte. ¿Sí? La Corte Internacional de Derechos Humanos pues ejerce una función jurisdiccional y una función consultiva. Y muchos también dicen que hay una función de dictar medidas provisionales. Entonces, creo que aquí es responsable darle el tiempo, y en este país ese tiempo que se va a ir alargando, en donde no vamos a tener, ni se imaginen que el día de mañana o corto plazo no va a existir la prisión preventiva oficiosa. No podría no existir en estos momentos y en las condiciones de nuestros propios sistemas, no existir la prisión preventiva oficiosa. ¿Sí? Sería un caos, independientemente de que muchos, como tu servidor, creemos que esta figura no debería de existir y que esta figura, pues también tendríamos que atender después a la justificada. Porque si quitamos la prisión preventiva oficiosa, pues está la justificada, que hoy también es irregular y admite muchas arbitrariedades. Yo sé, este comentario es simplemente para decir hay que estar tranquilos, hay que esperar a que los verdaderos expertos determinen cómo se va a actuar y los diferentes poderes cómo van a intervenir para darle cumplimiento a algo que tendría que ser sumamente importante en este país, como esta sentencia que hoy tenemos de hace muchos años, 2001, cuando nuestra amiga Marigeli fue asesinada brutalmente por ciertas personas que hoy no tenemos certeza de quiénes fueron, mi querido Francisco. Sí, caray, qué cosa. Cuando estaba yo escuchando todo lo que se dio al respecto de esto, la verdad es que me quedaba helado de algo que vivimos ahí juntos, mi querido Juan Luis. Vamos a una pausa, desgraciadamente. Te mando un fuerte abrazo. Hasta luego, Paco. Buena tarde.